Hola, buenas tardes. Estamos en esta conversación, en este diálogo con Rosa María Cifuentes y Maribel Ochoa, Germán Van de Velde. Gracias a la Cartografía de Recursos Educativos Abiertos por facilitarnos este espacio. Muy bien, entonces de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento enorme a Rosa María Cifuentes Gil, colombiana, educadora, y hoy vamos a conversar con ella sobre sistematización de experiencias. Esto que nos mueve a muchos. Entonces, no sé, Germán, si querés decir. No, de verdad, y como ya lo decía en la parte informal antes, de que es un gusto enorme, Rosa María, de tenerte presente específicamente sobre este tema, porque en todo caso, vos sos un punto de referencia, una referencia cuando hablamos de sistematización de experiencias. Así que igual nosotros ahorita con mucha curiosidad, con mucha ganas de escucharte. Con Sí, mucho gusto, gracias por invitarme. nosotros quisiéramos saber quién es Rosa María Cifuentes. Esta chica colombiana, ¿quién es? Bueno, mujer, mamá, trabajadora social, educadora, apasionada con la escritura, convencida de la necesidad de construir conocimiento desde la práctica, desapegada, creo que soy desapegada, razón por la cual en este momento no estoy en Colombia, sino en República Dominicana, con un recorrido por varias universidades de Colombia y algunas de República Dominicana. Y bueno, en este momento dedicada un poco al deporte, a la natación, a caminar y a leer y a escribir, en lo que he llamado un año sabático autofinanciado. Qué bien. Eso. No sé si quiere otro tipo de datos. Bueno. Yo creo que es que nos deje la inquietud de seguir investigando a través de sus textos, los libros sobre sistematización de experiencia, que vamos a tener la oportunidad de conocerla. Entonces, este es un inicio. ¿Cuáles han sido sus vivencias, Rosa María, acerca de esta parte de los procesos de desarrollo comunitario, de crecimiento, sobre cómo es la sistematización de experiencias, desde sus vivencias? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, yo conocí la sistematización o sobre la sistematización trabajando en educación en la Universidad Pública en Colombia, en la Universidad Pedagógica Nacional, de donde soy egresada. O sea, yo estudié en la pedagógica una licenciatura en ciencias sociales con énfasis en historia y hice una práctica comunitaria en que me vinculé un poco a los procesos comunitarios locales en Bogotá y al enfoque de la educación popular y del trabajo local, diagnósticos comunitarios como estudiante. Y me quedé un año como voluntaria trabajando en ese momento en trabajo de educación popular. Eso fue 84, 85, 86 y volví a trabajar a la universidad en el 90. Cuando volví, entonces, el mismo programa donde yo hice la práctica, que era sui generis en ese momento, porque, digamos, mi práctica debería haber sido ir a un colegio, porque yo estudiaba para educadora. Pero entonces no fui a un colegio o no había cupo en el colegio y entonces me devolvieron a la práctica comunitaria, que se estaba gestando, un programa de educación comunitaria, que era sui generis primero porque era interdisciplinar,
O sea, entonces no era un trabajo de aula, era un trabajo local, era de diferentes profesiones, había que crear las cosas, o sea, de pensar la educación de adultos creándola. Eso fue como estudiante. Entonces, cuando yo trabajé 5 años en la docencia universitaria en otra universidad de la que también fui, fui egresada porque estudié educación familiar y social. Entonces trabajaba en la otra universidad y cuando retiré de la otra universidad en el 89, creamos una empresa con unas compañeras, estábamos intentando vender proyectos y demás, y volví a la pedagógica por una asesoría de un proyecto que queríamos implementar en Colombia. Pero en ese momento me ofrecieron vincularme a un proceso de formación de educadores, de adultos, o sea, como en ese programa. Y yo me vinculé a la universidad, el mismo programa en el que yo empecé a estudiar había seguido desarrollándose, tenía un equipo consolidado, unas áreas del conocimiento claras, unos proyectos. En ese momento ya se llamaba Programa de Educación Comunitaria, y yo entré a un proyecto que se llamaba Formación de Educadores de Adultos. Cuando yo entré a trabajar ahí me dijeron, todo lo que usted haga lo tiene que sistematizar. Entonces ahí digamos, bueno, tal vez yo sí, estoy tratando de recordar, no, si yo estudié sistematización en el pregrado y creo que no. No me da la memoria, pero creo que no. Entonces ya me puse como a leer y en el equipo, entonces estaba la opción de que la universidad, al ser una universidad pública, tenía la función de la pública en educación, y en este caso en educación de adultos. Entonces, digamos, creo que fue muy atípico, o que es bien atípico que alguien le diga, usted tiene que trabajar y sistematizar lo que hace. O sea, no, creo que no, bueno, estoy hablando del 80 y del 90. Entonces yo ya tenía esa idea, acompañé un primer proceso de formación de educadores en Bogotá, de educadores de adultos, y recuerdo que ese fue un trabajo de 6 meses. Siempre estaba la idea de acompañar a los maestros, ayudar a construir un plan de autoformación, crear materiales, o sea, eran como las ideas generales, y de ir desarrollando los procesos de formación. Entonces, muy importante el concepto de acompañamiento, el horizonte de sistematización. Y bueno, entonces esa primera experiencia que fue en Bogotá, que era como con 50 maestros, yo recuerdo que fue muy difícil porque por las características de los maestros, digamos que prácticamente fue un semestre trabajando, pero que fue poco lo que se pudo hacer. Pero yo pude entender por qué no se pudo hacer. O sea, digamos, el ejercicio de que yo tomaba, bueno, y algo que me ha caracterizado es que siempre he tomado muchas notas, o sea, tengo una relación muy fluida y muy estrecha con la escritura. Entonces yo soy muy buena para tomar notas. Entonces, en el proceso de hacer el informe de, bueno, que se hicieron tantos talleres, qué tal, pero un proceso de formación, pues no se había logrado, pero yo sí pude analizar en ese momento qué pasó. O sea, no solo qué hice, sino qué estaba pasando ahí, la relación del contexto. Y luego otros procesos de formación que hacíamos, entonces siempre estaba la idea de sistematizar. Entonces, después empecé a acompañar un proceso regional en un departamento, en un municipio de Cundinamarca, que estuve 4 años o, bueno, no recuerdo cuánto tiempo. Entonces, siempre estaba la idea de crearlo, de acompañar a crear planes de autoformación, de hacer materiales y de pensar la política, y haciendo eso sistematizando. O sea, es como que estaba esa idea. Entonces, el segundo proceso, que era totalmente diferente porque eran maestros rurales, eso eran como 2 mundos diferentes, o sea, los maestros de Bogotá y los maestros rurales, porque los maestros rurales tenían sus clases en la mañana, hacían trabajo en la educación de adultos, era la dinámica rural, tenían unas dinámicas religiosas, comunitarias, de socialización. Bueno, nada de eso no lo percibí en Bogotá, Cundinamarca sí. Entonces, acompañé ese proceso 4 años, y en ese proceso empecé a estudiar la maestría en educación comunitaria. Entonces, mi tesis de maestría fue sistematizar la formación de los educadores de Cundinamarca. Entonces, yo estuve trabajando 4 años en Cundinamarca,
que es un departamento donde queda Bogotá. Tenía todos los registros, leía mucho porque siempre me ha gustado leer, o sea, todo lo que yo iba encontrando de sistematización lo leía. En Bogotá había una ONG que se llamaba Dimensión Educativa y tenía una revista que se llamaba Aportes. O sea, yo iba mucho a Dimensión, sus libros, o sea, yo digamos que podría decir que leí en ese momento lo que había. No sé si es poco modesto y no, bueno, no había tanta fuente de consulta digital como ahora, y uno ya no podría decir eso, pero bueno, entonces tenía mis notas de cada sesión, fueron 30 sesiones en 4 años. Ya me quedaba en las casas de los maestros, no sé qué. Ellos hacían las actas, o sea, tenía 2 versiones del proceso completo, tenía todos los materiales didácticos diseñados, los productos de ellos, o sea, tenía muchos fuentes, recursos. Y me puse a hacerlo 4 categorías, trabajé 4 categorías: participación, contexto, procesos metodológicos y contenidos en la experiencia. Pero era mucha información. Mi director de tesis decía que él creía que yo iba a morir sepultada en la información. Y yo esa información la traduje en 4 hojas de tamaño, 4 hojas cuadriculadas de examen, se dice en Colombia, no sé si allá hay esas hojas que son una hoja grande cuadriculada. En 4 hojas de esas metí la información de los 4 años de cada categoría, o sea, una hoja por categoría. O sea, yo quiero decir, hice una buena síntesis. Y paralelamente, como trabajaba en la universidad, entonces se fue desarrollando un proceso interinstitucional. Entonces, lo de mi tesis está ahí, lo dejaré por ahora suspendido, o en puntos suspensivos. Paralelamente, en la universidad, que era la Pedagógica Nacional, se empieza a ver, con esta idea del interés por la educación de adultos, se crea un grupo interuniversitario de trabajo en educación popular de adultos, IHU. Y ese grupo, conformado por universidades públicas con facultades de educación, crea proyectos para sistematizar experiencias, para asesorar la política pública de educación de adultos. Entonces empezamos a hablar de sistematizar experiencias significativas, y el concepto de significativo era importante un poco en el sentido de pertinencia cultural, de incidencia, no de demostrativas, no de modelos, o sea, era buscar lo específico. Y entonces, digamos que tuve la fuente de la formación de la maestría y tuve la fuente del trabajo interinstitucional interuniversitario. Entonces también ahí hay algo muy importante para el caso de Colombia, y es que ya eso fue por 1995, el grupo, el HU, los proyectos de sistematización con Colciencias, que es el organismo de ciencia y tecnología. Entonces se nos financiaron varios como tandas de proyectos de sistematización interuniversitaria, una con OEA, con OEI y una con Colciencias, que es el organismo de ciencia y tecnología de Colombia. Es muy importante porque hoy en Colombia no se reconoce la sistematización como investigación, comillas, científica, pero en el 95 Colciencias financió sistematizaciones como investigaciones interuniversitarias. Por eso me parece muy importante ese dato. Entonces, en el HU, digamos que estaba como el debate académico, o sea, estaba la posibilidad de debatir y de ponernos tareas y de mirar lecturas y de hacer enfoques. Entonces, por ejemplo, ahí se dio la discusión sobre el vacío epistemológico en la sistematización. O sea, dice que si hay algo común, que decía el estado de la práctica de Diego Palma del 92, que si hay algo común en la sistematización es el enfoque dialéctico. Entonces después empezó a decir Alfonso Torres, si hay algo común es la falta de reflexión epistemológica. Entonces, un poco como con esas discusiones y con los enfoques que teníamos y los procesos que fuimos desarrollando, la sistematización con Colciencias, éramos 5 universidades y el primer proyecto era por 25 sistematizaciones, o sea, 25 experiencias, que se volvieron 10. O sea, la idea era tener 5 por institución, quedaron 2, entre la negociación del proyecto y la baja del presupuesto. Pero entonces mi tesis, no, entonces yo estaba paralelamente acompañando ya otro proceso en Bogotá. En ese momento ya en Bogotá se estaban haciendo los proyectos educativos institucionales.
por ley, la ley de educación había dicho las instituciones educativas tienen que crear sus proyectos para hacer su gestión. Entonces yo estaba con otra compañera acompañando un proceso de formación de educadores en un bachillerato nocturno. Entonces la experiencia del bachillerato nocturno la vinculamos al proyecto de Colciencias. Entonces digamos que yo estaba en dos procesos muy comprometida en la acción, en el acompañamiento, pero también en la sistematización y yo diría, con condiciones de tiempo, de pasión, de una interlocución académica muy importante y muy nutritiva. Entonces, la tesis de maestría mía, el referente metodológico de mi tesis, bueno, yo no conté que también soy trabajadora social. Entonces, en algún momento yo conocí en un conversatorio con Ezequiel Anderegg en Bogotá, yo le dije, le presenté 3 escritos a Ezequiel Anderegg. Uno de ellos, yo había vuelto, creo, el diseño metodológico del trabajo de la tesis, lo había vuelto una ponencia que fue en Guatemala, en el Seminario Latinoamericano de Trabajo Social. Entonces, cuando me vi con Anderegg en Bogotá, por ahí, eso fue en el 95, le dije, yo quiero que me lea esto. O sea, me le acerqué, le pasé 3 escritos, y él me dijo, el escrito 1 tal cosa, el escrito 2 tal cosa, y el escrito 3, que era la ponencia que había hecho sobre sistematización en trabajo social, ese se puede publicar en un libro de Lumen, y bueno, tiene que hacerle unos ajustes, no sé qué. Entonces yo me puse como en el trabajo de pensarlo como libro. O sea, lo que era un diseño metodológico y una ponencia, empecé a pensarlo como libro. Entonces, en ese libro, yo ahorita no recuerdo, que fue publicado finalmente en el 99, pero que empezamos a hablar de su publicación en el 95 y el proceso de publicación duró por lo menos 2 años. Hay una conceptualización, hay una mirada de enfoques epistemológicos que yo me había nutrido de las discusiones del grupo interuniversitario, había visto los enfoques en la acción con otras universidades, había desarrollado mi experiencia con los 2 procesos y visto los otros procesos en mi universidad y en las otras universidades. Ubicamos algunos ejemplos de procesos metodológicos asociados a los enfoques, o sea, trata de desarrollar los enfoques, los procesos, pero ya los procesos por enfoques, que eso me parecía que era novedoso. Me parece que era, sin intentar serlo, como una cobertura de estado del arte, y había un cuadro de síntesis de 80 libros que había leído, textos, no libros, sobre sistematización con categorías. O sea que la definición, la concepción de conocimiento, los procesos metodológicos, la intencionalidad, que son categorías que usted me ha preguntado para la entrevista. Más o menos ahí van las categorías. O sea que, digamos, tuve la posibilidad de mirar categorialmente la producción sobre la sistematización. Entonces, la tesis de maestría, vuelvo a la tesis de maestría. Entonces, con el bachillerato nocturno, pues ese fue un proyecto interuniversitario, se entregó, fue muy enriquecedor, fue obviamente trabajado participativamente con los maestros. Y entonces, vuelvo a mi tesis, el director de la maestría siempre dijo, esa tesis la van a laurear, que eso es muy bueno, es muy bueno. Tenía mucha información. Mi director de tesis decía, va a morir sepultada en la información. Y Alfonso Torres, que era maestro de esa maestría también, él me decía, delimite más. O sea, yo tenía 4 categorías y yo quería trabajar esas 4 categorías porque entendía eso de la relación del contexto, que me parecía supremamente importante, con cómo se fue construyendo contenidos y procesos metodológicos y cómo incidió la participación, que eran las 4 categorías. Pero siempre me decían delimite y yo nunca les hice caso, o sea, yo siempre hice como lo que yo quise. Entonces, cuando eso llegó a jurados, a que era la directora del Centro de Investigación de la universidad, dice, ese trabajo hay que reestructurarlo. Entonces, digamos, algo como que había unas expectativas muy altas y esa persona dice, más o menos, ese trabajo es malo. Pues bueno, cuando uno le dicen hay que reestructurar un trabajo, pues... Entonces, bueno, yo me senté a reestructurarlo y duré 1 año reestructurándolo. Y digamos que más o menos eso tenía como 300 páginas en la tesis, 200 pasaron a anexo y quedaron 100 en el texto. Entonces, las 200 páginas que pasaron a anexo eran la reconstrucción de la experiencia. 15 páginas eran conclusiones.
Entonces la jurado dijo, si usted hubiera tenido esas 15 páginas cuando entregó la primera tesis, yo no se la hago cambiar. Y yo le dije, yo necesité un año para escribir esas 15 páginas. Entonces, un poco eso para decir construcción de conocimiento. O sea, ¿qué significa construcción de conocimiento a partir de la práctica? O sea, rigor, persistencia, pasión. Y para mí no fue muy frustrante porque yo trabajaba en la universidad, o sea, estudiaba en la universidad, trabajaba en la universidad, no estaba perdiendo el trabajo, estaba apasionada y dedicada a lo que yo quería, o sea, no fue dramático. Pues de pronto un poco paralelo al principio, pero académicamente fue muy importante. Entonces, esas son las primeras experiencias. Luego, después de que yo tengo, comillas, el título de maestría, empiezo a trabajar en programa de trabajo social. Aquí hay un dato muy interesante anecdótico, y es que el libro que yo hice, que se llama Sistematización de Experiencias en Trabajo Social, no era en trabajo social, porque lo hice en educación, sí tenía la mirada de trabajo social, porque yo siempre miré, como tengo las dos profesiones, tenía las dos miradas, pero yo no hice el libro ni él ni para trabajo social. Pero el apellido de trabajo social dijo Anderek para publicarlo en una colección que se llamaba Procesos y Política Social. Ese dato me parece muy interesante, como de cómo se va metiendo el mercado o otro tipo de variables en la producción intelectual. Bueno, entonces ya en La Salle, cuando yo entro a trabajar en La Salle en el 96, la decana dijo que acompañara a los maestros de trabajo social a pensar la sistematización en la práctica de trabajo social. Entonces, ahí yo empecé a pensar la sistematización en trabajo social, o sea, específicamente. Y estuvimos un año, un proceso de autoformación con los maestros, compañeros, hicimos un texto de, bueno, ¿qué es sistematizar una práctica en trabajo social? ¿Cuáles son las categorías? Bueno, que yo no sé si eso se usó mucho o no se usó mucho, pero sí fui descubriendo como las visiones de los docentes y las docentes frente a la sistematización. Y eso fue en 96, después yo en La Salle orienté trabajo social de comunidad muchos años, ahí ubicaba la sistematización como uno de los aportes o desarrollos del trabajo social en comunidad. No había la materia y a mí me empezaron a llamar de universidades ya por el libro. Posteriormente me fueron empezando a llamar de universidades de trabajo social y educación para hablar de sistematización. Entonces, como que eso me exigía, o yo me exigía leer mucho para preparar y demás. Y entonces conversando con maestros, después en La Salle, incluso en el 2010, volví a hacer otro par de ejercicios con los maestros, con los de práctica, por un lado, y con los de trabajo de grado, que es la sistematización de la práctica en trabajo social, luego, ¿qué es la sistematización como trabajo de grado? ¿Estoy hablando mucho? No, para nada. Felices. Bueno, entonces que en práctica y en trabajo social y en trabajo de grado, entonces, porque íbamos haciendo como las reformas curriculares. Entonces, digamos que el proceso fue un poco alimentado desde ahí y en el 2012 se creó la asignatura electiva en la formación de trabajo social, que debería ser. Y hoy en los lineamientos de formación profesional de trabajo social en Colombia se dice debe haber formación básica en trabajo social en sistematización. Hoy, los lineamientos salieron en octubre del año pasado, pero en ese momento en La Salle se puso como una materia lectiva disciplinar. Entonces ahí como que empecé a acompañar estudiantes a sistematizar. Y en ese proceso de acompañar a estudiantes a sistematizar, el reto era que las estudiantes sistematizaran. O sea, no era hablar de sistematizar, obviamente que sí es conceptualizar, hablar de los procesos metodológicos, pero era vivir, desarrollar la sistematización. Estoy hablando del 2010, 2012 se creó la materia. En el 2010 me revinculo, digo me revinculo porque yo estuve en toda la educación pública, en educación popular, pero yo después estaba en La Salle, después estuve en la Javeriana, después viajé a República Dominicana, o sea, tomé distancia de la educación pública. Pero en el 2010 a mí me invitaron a un congreso en Costa Rica de sistematización y evaluación. Entonces ahí me revinculo con la gente del grupo de sistematización, que fue donde tuvimos intercambio con Maribel, porque
el PLAS, Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización del CEAL, porque son los mismos, o sea, Alfonso Torres, es la misma gente con la que yo desde Colombia, incluso a mí me recomendó Alfonso para ir a ese congreso y demás. Entonces ahí yo ya quedo vinculada a ese grupo, al PLAS, al Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización del CEAL, y empezamos a crear un curso latinoamericano de sistematización de experiencias, que empezamos a crearlo desde el 2013 y salió el 2014 y se desarrolló hasta el 2000, tal vez 20. Donde nos encontramos. Exactamente, entonces en ese curso participé en el diseño con unas compañeras de Venezuela y el diseño fue revisado y lo hemos ido ajustando cada año. Entonces en ese curso yo hice algunos módulos y fui tutora. Entonces tuve la oportunidad de hacer tutoría del trabajo de Maribel y me fui especializando en ese curso, yo, como en acompañar a docentes de trabajo social que enseñaban sistematización, sistematizaran su experiencia. Y a docentes de universitarios que sistematizaran su experiencia, porque como empecé a viajar y a conversar con maestros, me empecé a dar cuenta, o sea, por varios países de América Latina, me empecé a dar cuenta que la gente habla de sistematización desde lo que cree que es sistematización, primero. Sí. Segundo, o sea, desde el sentido común. Segundo, que todo el mundo dice que eso es muy importante, pero digo que eso es como un fantasma, que eso asusta. O sea, todo el mundo dice eso es muy importante, pero tal vez, como se habla del sentido común, todo el mundo le pide cosas distintas, lo evalúa de pronto con parámetros que no corresponden a la sistematización, o sea, como poco rigor, poco conocimiento y poco rigor, en el sentido de, pues cada uno dice lo que es, enseña lo que cree que es y evalúa lo que cree que es, y eso pone en dificultades a los estudiantes. Por eso yo me quise concentrar mucho en el curso virtual, en acompañar a docentes universitarios. Como que sentí, así como en la materia lectiva que creé, de acompañar a estudiantes a sistematizar. Por ahí alguna vez también sistematicé, creo que eso no se debe hacer, por eso lo digo. Trabajo en una ONG, o sea, ya habían contratado a otra persona que sistematizó una ONG que tenía más de 20 años en Colombia y debe tener más de 40 años. Entonces hacen sistematizaciones para recuperar su experiencia, pero entendí que no debe ser, que uno no puede sistematizar la experiencia de otro, bueno, así fuera que con entrevistas, con revisión documental, porque el objetivo es aprender y transformar la práctica. Y entonces yo puedo tener unas categorías en mi cabeza, pero si los actores de la experiencia no lo tienen, eso no tiene sentido. Yo aprendí que eso no es ético hacerlo, no es ideal, no corresponde al discurso, bueno. Políticamente sobre las concepciones y las intencionalidades de la sistematización no corresponde. Entonces, en la materia que yo orienté del 2012 al 2016, en algunos congresos de docencia, pedagogía y didáctica de educación superior, yo sistematicé mi experiencia de enseñar a sistematizar. Un capítulo de libro, entonces lo hice un póster, hice un capítulo de libro. Es decir, como yo ya tenía como la mano afilada, o sea, la disciplina del rigor, del registro, y además en mis clases siempre uso estrategias escriturales, entonces había protocolos de cada clase, o sea, había mucho material que incluso todavía no he usado y que algún día quisiera publicar desde ese material. Entonces, en el 2014 habían orientado 75 sistematizaciones allá en La Salle de estudiantes de grado y individuales o grupales, y las tenía en 3 categorías: experiencias personales, experiencias de participación política y experiencias académicas. Casi siempre las académicas eran de formación investigativa, de formación en la práctica, y ya otra gente empezó a hacer cosas transversales, mi formación ética en la formación en trabajo social, desde la investigación, o sea, como afinamientos categoriales. Quiero decir que entonces pude ir como siempre recogiendo lo que hacía. Y me acabo de acordar, no sé si estoy muy desordenada, pero que también en algunos momentos en ponencias que iba a congresos recogí varias experiencias de acompañamiento a la construcción de política pública.
O sea, algún día vi una convocatoria, un congreso que era sobre políticas públicas. Yo nunca orienté política pública, nada de esas materias, pero había acompañado en contratos específicos a implementar la política pública. O sea, lo había hecho en educación comunitaria, después lo hicimos en contratos desde la universidad, después lo hice en consultorías individuales, en consultoría en la universidad privada. Entonces yo dije, yo puedo hablar yo puedo pensar qué significa diseñar e implementar políticas públicas en Colombia. O sea, porque lo he hecho, solo me daba mucho miedo porque casi siempre hablan los teóricos. Y pues yo no era una teórica de eso ni nada, pero me di la pela y en 2011 presenté una ponencia en un congreso de política pública. Y entonces ahí como que me quedó eso como alimentada esa beta, o sea, porque ahora ahí lo pude hacer porque de todo tenía los informes y siempre los informes habían sido sistematizaciones. Y cuando digo que los informes habían sido sistematizaciones, no estoy diciendo llenar formatos, sino siempre había contenido, siempre estaba la voz de los actores, porque tenía como afinada la disciplina del rigor y la mirada de eso. Entonces yo siempre tenía voces de la gente y demás, o sea, entonces tal vez diría, y cuando hice esa sistematización de varias de política social para esas ponencias, que la presenté en 2 o 3 ocasiones distintas, ya me invitaron a hablar de ese tema, yo, ¡ah! Me están invitando a hablar de ese tema, pues decía, no, yo tengo con qué, o sea, como que no me lo creía, pero decía, sí, ahora me tocaba trabajar mucho, pero me gusta trabajar, o sea, digamos, eso es un trabajazo, pero a mí me gusta, o sea, no le tengo pereza y me gusta revisar, me gusta reflexionar, me gusta leer, me gusta confrontar, que es un poco lo que había que hacer. Entonces, fui como haciendo cosas nuevas. ¿Están sintiendo ruido de la calle? Ah, menos mal porque yo sí. Bueno, entonces, por ejemplo, alguna vez me invitaron a un congreso de interdisciplinariedad pero me invitaron sobre sistematización, entonces yo escribí otra ponencia sobre integración metodológica, sistematización e interdisciplinariedad. O sea, como que me exigía exprimir un poco de los escenarios donde estaba trabajando, de la experiencia que tenía, de las lecturas y de la construcción disciplinaria en trabajo social, que fue una línea de investigación en la que trabajé. Entonces siempre quise recuperar, comprender. Hace poco, en noviembre del año pasado, presenté una ponencia sobre acompañar a educadores universitarios a sistematizar como parte de la pedagogía en educación superior, no me acuerdo, algo así, en un congreso iberoamericano de pedagogía universitaria. Entonces dije, me voy a poner entonces ahí sistematicé lo del curso virtual, la gente que hizo proyectos, procesos en educación universitaria y en trabajo social, la experiencia en República Dominicana, que la tenía toda documentada, una experiencia como de 10 años, de acompañar la formación investigativa de maestros y 2 experiencias en Colombia que hacíamos acompañamiento a formación de educadores. Entonces sistematicé eso, entonces como que me exijo, quiero decir, y me gusta, y como estoy en un año sabático autofinanciado, entonces he tenido como el tiempo de pensar y volver a leer. La próxima semana, esta semana yo viajo a una universidad en Colombia que nos invitan con Oscar Jara a retroalimentar las reflexiones sobre el desarrollo curricular que están haciendo, porque están poniendo integración metodológica, están mirando la sistematización en trabajo de grado. Ellos, los que nos están invitando, tienen harta experiencia en sistematización. Tienen 3 publicaciones de ellos, de los maestros de la universidad, pero tienen discusiones para el cambio curricular. Entonces nosotros vamos a conversar con ellos sobre cómo estamos construyendo el cambio curricular allí y cómo estamos mirando categorías como experiencia, práctica, sistematización en procesos, son las inquietudes que tienen ellos. Entonces, yo podría decir de la experiencia que ha sido una experiencia que atípicamente tuve la oportunidad laboral institucional de hacerla, con un reconocimiento que no es lo común. 1. 2, la formación.
3, la disciplina, porque venía con unas bases muy importantes de escritura que todavía las tengo. Entonces yo digo que si no me pasa por la mano no me llega al cerebro. O sea, me gusta escribirlo todo. Entonces dicen que yo copio hasta los suspiros y me encanta. Y a veces lo leo. O sea, muchas cosas no leo, pero para el segundo libro que yo publiqué en el 2019, a ver si me acuerdo cómo fue lo de ese libro. Yo en algún momento dije para el segundo libro, o sea, el primero fue 99 y el segundo fue 2019, de sistematización. Yo en algún momento dije, yo me retiré de La Salle en el 16 y estuve un año también en otro año sabático autofinanciado. Cuando me desencanto, me desenamoro, me retiro, tomo distancia y esa distancia es también una posibilidad de pensar y de leer y de cuestionar y de muchas, de desapegarse, de entristecerse, de romperse, de recomponerse. Nuevos rumbos, buscar nuevas búsquedas en realidad. En realidad yo no he buscado mucho, pero la vida me ha llevado. Se encuentran. Sí, sí, sí. Sí, porque yo, por ejemplo, cuando yo salí de allí, estuve tan desencantada y tan descreída como que se le rompen a uno los sueños que no. A mí me mandaban, ay, mire que hay un concurso de profesor de tiempo completo y yo decía, no la admiraba. Y ahorita pasa algo más o menos parecido. Porque digo, no puedo trabajar en lo que no creo. Y ahí digo como Facundo Cabral, trabaja en lo que amas porque el que trabaja en lo que no amas siempre será un desempleado. Entonces, bueno, pero han sido tiempos por ejemplo, la ponencia que yo hice en noviembre del año pasado, pues tuve el tiempo de sentarme, de leer, de volver a recoger escritos, de retomar cosas que había hecho. Y ahorita para la preparación de la visita de la otra semana, también he leído mucho, retomado lo mismo que ellos han escrito, trabajos que yo he hecho con ellos previamente, como tratando de pensar, o sea, de alguna manera es ir sistematizando. Y yo entonces he venido diciendo, en la ponencia que hice sobre política, yo decía que la sistematización había sido una posibilidad de continuidad en la discontinuidad, porque además yo trabajé más, ya no sé cuánto, 25 años por horas, profesora PH. O sea, nunca tuve en fin, los últimos 3 años un contrato de tiempo completo, pero entonces eso significa con ingresos de horas 8 meses al año durante 25 o 28 años. Entonces, decía, la sistematización permite construir continuidad en la discontinuidad, porque finalmente eso de pensar la política social o pensar el aprendizaje en la educación superior, esas son cosas que se me han dado recogiendo trabajos puntuales y pensando en que se puede avanzar en un campo de conocimiento específico. Entonces, un poco por ahí. Quisiera decir de todo lo que dije, puntualizar un poco, que hay algo que es un poco polémico de lo que cuando yo hice el trabajo con las estudiantes, de las experiencias personales, porque digamos que yo creo que eso no se ha planteado teóricamente o en ningún proceso o en ningún libro. Incluso yo esas dudas a veces las he consultado con Oscar Jara de las inquietudes que me dan, pero yo empecé a descubrir cuando mis estudiantes sistematizaban, siempre entrábamos por un texto que se llamaba ¿Quién soy yo como sujeto de conocimiento? O sea, que el estudiante volcara su ser y sus preguntas, pero no estamos pensando en la sistematización, sino que afloje la mano y que afloje su ser en la escritura. Para de ahí, mi objetivo era procesualmente que se vincularan existencialmente con el proceso de crear conocimiento, asumiéndose como actores de conocimiento. ¿Sí? Entonces, fui descubriendo en esos escritos de mis estudiantes para el caso de trabajo social, que siempre los trabajé en otras materias, en comunidad trabajaba cuál es mi imagen, cuáles son mis imágenes de comunidad, históricamente, como un poco autobiográficamente. Entonces yo, por ejemplo, fui encontrando muchos estudiantes violadas, o sea, un grupo de 35, 7 violadas más o menos. Entonces fui descubriendo cosas que uno no descubre normalmente en una clase, pero fui descubriendo un motivo de ingreso a trabajo social, que era un poco sanación, reparación, y fui descubriendo entonces con la clase de sistematización
siempre he pensado que la escritura es sanadora y reparadora, pero entonces en la clase de sistematización, cuando empieza esta idea que se fue dando de sistematizar experiencias personales, pues que eso también era reparador. O sea, como recoger esas historias o de violencia política o de violencia sexual. Tuve estudiantes que estuvieron en la cárcel, estudiantes que estuvieron en procesos de rehabilitación por consumo de drogas, de sustancias, pero no el proceso, o sea, entonces fui descubriendo que hacer esas escrituras y recogerlas y reconstruir esas experiencias, yo decía, esto sirve mucho, o sea, y porque lo veía, porque además siempre en esas clases se iban compartiendo los textos, plan de trabajo, avance, sistematización, entonces los grupos iban retroalimentando y yo iba viendo como el proceso de empoderamiento y de transformación de los estudiantes que hacían estos trabajos individuales, si no se quedaban en la mera reconstrucción. Pero solo recuerdo una que reconstruyó un viaje y eso fue un viaje y ya. Pero yo vi gente desgarrándose y recomponiéndose, haciendo sistematizaciones. Entonces, por eso digo que es polémico, porque eso no está planteado así, pero yo siento que es potente. Lo quiero llegar a defender en algún momento de otra manera, o sea, porque yo lo viví y sé que es importante. Eh, por ejemplo, al muchacho que sistematizó esta experiencia de estar interno y que cuenta cuando la mamá lo denunció y cuenta llorando eso y se desgarra y él está trabajando en eso, yo digo, él se preparó para eso, porque él como que se empoderó para eso. Y muchas que trabajaron procesos de violencia contra ellas mismas y más después de hacer denuncias y después de atender en esas situaciones, creo que lo van a hacer como nadie. Entonces eso para mí ha sido como una beta de descubrimiento que quisiera en algún momento poder, porque entiendo que eso, comillas, no es políticamente correcto en la sistematización, pues, la educación popular, la participación. Entonces yo quiero darle una fundamentación a eso, pero bueno, eso es un trabajo, esos son mis horizontes de, no sé, de algún día, que ojalá lo pueda hacer. Ojalá. Entonces, ahí más o menos recojo. Sí, sería muy, muy interesante. Creo que me extendí mucho. No. Vamos, de verdad, a mí me llama poderosamente la atención esta dimensión y no solo quedarnos, digamos, en el trabajo comunitario, en lo académico. La sistematización no es disfrute, es pasión, es sentimientos, es toda nuestra subjetividad embarrada de lodo y embarrada de lluvia y todo eso. Entonces, creo que su trabajo ya lo estoy esperando. Ese trabajo de No verdad lo tiene empezaba a que ser, hacer. es sumamente valioso destacar esa parte de los afectos, de las emociones, de las vivencias como seres humanos, como personas. Entonces, de verdad es grandioso. No sé, Germán, si Sí, tenés... solo un comentario. Yo, cuando estabas diciendo eso, Rosa María, ahorita, para mí es una confirmación que un planteamiento que nosotros aquí lo hemos hecho de que hay tres profesiones, o a lo mejor más, pero por lo menos tres profesiones que desde la sistematización y otros trabajos que no se pueden separar, aunque no tengamos el título. Trabajo social, pedagogía, educador, educadora y psicología. Que efectivamente esas tres cosas, si quieres hacer un buen trabajo en cualquier de las tres áreas, tenés que saber también de las otras áreas. Y con lo que vos estabas diciendo ahorita, esto es un gran ejemplo de eso, ¿verdad? Bueno. Sí, una otra preguntita y con eso ya le voy de... ¿Cuál es su planteamiento? Yo creo que ya nos lo ha compartido, pero es importante puntualizar cuál es el planteamiento ético, político, pedagógico y metodológico alrededor de la sistematización de experiencias. Voy a anotar ético, político, pedagógico Y y metodológico. metodológico. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar por la ética. Ético-político, que tal vez las voy a unir lo ético-político, ¿no? Lo trabajaría integrado. Ético-político, la primera idea sería conocimiento es poder, que ahí también está lo epistemológico, pero vamos a centrarnos más en lo ético-político. Poder
para empoderarse y transformar. O sea, es conocer o construir conocimientos, saberes, poderes, pero emancipatorios. Eso es lo ético-político. Implica compromiso, es ético, implica esa visión bueno, compromiso, responsabilidad, justicia, dignidad, restitución de los derechos humanos, de construcción de democracia radical, participativa, respeto incondicional. Bueno, ahí está, creo que lo ético-político. Y me parece importante ese vínculo de lo ético-político, porque para el caso de trabajo social, yo recuerdo en el 20 Congreso Mundial IAP, una carta que mandó Alfredo Molano, porque no fue, porque estaba en procesos de negociación con guerrilla en Colombia, año en que murió Freire también, que tampoco llegó al Congreso. Decía Alfredo Molano en la carta que envió, que se llama Cartagena Revisitada, que es un texto demasiado hermoso de 7 páginas de 20 años de historia en Colombia, de la IAP, de la creación en el 77, el 97 era el 97, y él dice, si algo cambió en estos 20 años, es que la ética le dio la voltereta a la política. Y un poco lo que estaba diciendo es que para el caso de trabajo social, la sobrepolitización o la mala comprensión de la política como lo politiquero generó mucho descalificación del trabajo, descalificación e incomprensiones sobre el trabajo de la militancia en el trabajo profesional. Y sobre eso también se generaron muchas polarizaciones. Entonces, ese vínculo de lo ético con lo político me parece que es supremamente importante en lo que acabo de decir. O sea, que no es, que en lo político, porque en todo acto es poder o hay poder. Y en lo ético es cómo somos respetuosos de ese poder y ayudamos a construir poder y la democracia. Entonces, ese vínculo de lo ético-político me parece fundamental. Yo creo que con eso es una buena síntesis de la esencia, ¿no? O sea, cuando uno habla de sistematización, cuando uno está en procesos de educación, de intervención social, de acompañamiento, cuando digo uno estoy hablando de mí, pero de gente que hace trabajo comunitario, trabajadores sociales, de educadores, psicólogos, psicólogas, uno trabaja porque uno cree que la sociedad hay que ayudarla a cambiar. Es decir, porque hay un nivel de inconformidad, que eso es parte de la perspectiva crítica, y de ayudar a develar como las opresiones, las dificultades, lo que no está funcionando bien, y que el pensamiento, la reflexión, la crítica, que no hablé de la reflexión, que es muy importante en lo que ya he dicho, o sea, porque es preguntarse por qué, o sea, por qué está pasando a esto. Por eso sistematizar no es solo decir qué, sino es avanzar en por qué. ¿Para qué? Bueno, quienes se afectan, la categoría poder es muy importante leerla, las experiencias. Bueno, eso creo que en lo ético política. ¿Están oyendo ruido o no? No. No, todo bien. Por ahí hay menos mal. Bueno, en lo pedagógico, pues es aprender, o sea, entonces dije construir aprendizajes, aprendizajes, sentidos. Entonces es que, y ahí hay algo muy importante, que es muy importante el proceso, o que los procesos, o sea, uno no puede querer un buen producto a costa de un proceso, o no puede violentar el proceso para lograr un buen producto. Entonces eso implica, tal vez atravesando este proceso está como la incertidumbre, o sea, porque digamos cuando se quiere construir conocimiento en otros campos, se quieren tomar decisiones, definir presupuestos. Yo he tenido esas contradicciones. Y la lógica de la sistematización está más aprender, comprender, mover hilos de puntos nodales. Encontrar significados. Sí, pero no es que vamos a hacer el plan de trabajo del próximo año y vamos a definir cuánto presupuesto le vamos a dejar a la experiencia. Entonces, los que toman las decisiones, pues tienen ese afán y es ético y es responsable que lo hagan. O sea, yo tuve esa dificultad un poco acá en República Dominicana,
Porque acá también, ahora que lo pienso en el proceso de acompañamiento de la formación de maestros, sistematicé. Acá sistematicé entrando lo que se había hecho en la universidad de formación de educadores y sistematicé lo que estuvimos haciendo en formación en pedagogía universitaria. Entonces, cada año la directora del programa decía, necesito que me dé la evaluación de lo que pasó este año porque aquí necesito definir el presupuesto. Y yo le decía, pues es que yo estoy haciendo la sistematización. O sea, entonces, esa es como una lógica temporal más anárquica y flexible que la lógica administrativa, racional, técnico-instrumental. Pero pues tiene que dialogar porque están en la misma institución. Igual creo que la lógica de la pregunta es importante para la lógica técnico-instrumental. Y yo vi cambios acá, o vi, sí, movimientos en ese sentido. Entonces, en lo pedagógico, construir aprendizajes, y entonces cuando digo esos aprendizajes de la democracia, de la deliberación, de la reflexión, de la construcción participativa, y de qué pasó en la experiencia, o sea, de por qué nos pasó y de qué no nos va a volver a pasar. O sea, que eso es aprendizajes individuales y grupales y diferentes, por diferentes categorías de actor. O sea, no pensando en una generalización o en una generalidad, sino en los matices de la experiencia. Y en lo metodológico, pues hablaría cómo sistematiza la gente que está en la experiencia. Entonces iba a decir que empezar por la contextualización. Sí hay que empezar por la contextualización, o sea, no habría sistematización sin contextualización, pero la gente conoce el contexto. Lo que pasa es que la necesidad de formalizarlo es importante para tejer lo que sigue. Entonces, la contextualización, la periodización, que implica como una reconstrucción, que a veces se dice primero una reconstrucción en blanco y negro, luego una colorida, o sea, como poner los datos estructurales. La periodización es muy importante el momento de darle nombre a las etapas y darle nombre participativamente en las discusiones, en las narrativas con la gente, para que pase a la interpretación, que ya es un poco encontrar las razones, las relaciones, los tejidos, los significados, las relaciones con otros autores, las relaciones con otras experiencias y la potenciación. Y yo no digo que son etapas, digo que son procesos. O sea, y son como una espiral. Son una espiral porque yo digo, todo el tiempo damos vueltas, vamos y venimos, pero no llegamos al mismo lugar porque tenemos una pregunta que nos hace ver más profundo o porque hemos delimitado, hemos descartado cosas, hemos puntualizado otras. Entonces, contextualización, reconstrucción, periodización, una periodización más plana y una más colorida, interpretación y potenciación. Ahí, entonces uno le puede meter cosas adentro de esas, pero básicamente proceso metodológico eso. Pero siempre insisto mucho cuando hablo de lo metodológico, que son muy importantes. Primero, la intención, qué es lo que quiero y para qué. Y segundo, las condiciones. Como que hay que hacer una triangulación entre condiciones. Y condiciones es tiempo. O sea, tiempo. Sí. Tiempo para que se valore que es importante el tiempo de pensar, el tiempo de discutir, el tiempo de escribir, el tiempo de revisar, porque a veces eso se hace muy contra la marcha, muy al final, muy con las uñas y muy bajo presión, y eso daña el proceso. O sea, tiene que ser paso a paso, o sea, intencionado desde el principio. Entonces, por ejemplo, ahorita en la universidad en la que vamos a ir, hay una pregunta que ellos tienen y es sobre la sistematización en procesos. Digo, pues tiene que estar la intención del principio para que uno vaya mirando el proceso, cómo va, dando los dispositivos de acción en el proceso. Metodológicamente también es importante que sea participativo, deliberativo, de respetuoso de las diferencias y diferenciador en el mejor de los sentidos de entender las subjetividades, las lógicas. Bueno, eso ahí lo dije muy puntual, pero pues creo que más o menos se comprende con lo demás. Rosa María, yo cuando te escucho hablar de todo eso, son un montón de cosas, de insumos, de aspectos que se relacionan muchísimo con lo que realmente es un poco nuestra filosofía desde la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina y desde Abaco en Red, donde nosotros planteamos la cooperación genuina es una esencia vital. O sea, para calidad de vida hay que aprender a cooperar en vez de competir. Pero entonces yo creo que quisiera que des tu comentario respecto a
de que yo, a partir de lo que vos dijiste, que yo planteo ahorita, la sistematización de experiencia es una práctica, yo diría hasta una práctica comunitaria que en esencia necesita de cooperación genuina, que en esencia es cooperación genuina. Lo que quiero decir es, yo solo, a lo mejor es difícil que yo pueda hacer una sistematización. Si no, tenemos que aprender a cooperar genuinamente también para poder hacer esa sistematización. ¿Qué comentario te merece esta idea que se me ocurre Sí, ahora? o sea, lo de participativo es muy importante, retomar la cooperación genuina, y yo destacaría la reflexión, la reflexividad. También a nivel de colectivo. Claro, sí, Ajá. no creo que sean procesos individuales. Por eso digo que es polémico lo de las experiencias personales. Ajá. Por eso digo que es polémico, o comillas, no visto políticamente correcto desde la perspectiva de la educación popular. Pero estoy convencida igual de esa importancia, porque, entre otras cosas, para romper ese tabú de que es muy difícil, de que, o sea, a mí me interesaba que los estudiantes estuvieran sistematizados. Y lo hicieron en 16 semanas, 75 experiencias en 4 años. O sea que sí se podía, porque es que a veces también como mi mayor experiencia laboral ha sido en universidad, a veces se ponen unas trabas, o sea, a veces hay poco rigor, poca flexibilidad, y mucha rigidez, porque rigor y rigidez es distinto. Entonces, como que la forma mata el fondo. Entonces, también creo que la flexibilidad de que el sujeto pueda fluir como sujeto, y los sujetos y las sujetas puedan fluir, y crear, y pues claro, ahí lo de la cooperación genuina es importante, porque es que cualquier cosa participativa es más dispendiosa, más azarosa, más comillas complicada, más comillas conflictiva, pero también es más, se supone que están construyendo unas mejores bases. Sí. Me identifico con lo que decías con respecto a eso de la experiencia personal. Nosotras y nosotros aquí en nuestras prácticas, más con estudiantes, hemos integrado un procedimiento que nosotros lo llamamos informes de proceso. Y los informes de proceso lo hacemos a nivel personal, no son a nivel de equipos, porque lo que uno vivió como proceso es algo muy personal. Sí. Y después de esto se pueden compartir cosas o no compartir según la voluntad de cada quien. Entonces, eso de los informes de proceso también es una forma de sistematización realmente y muy importante, ¿verdad? Esta reflexión en cuanto a lo que de verdad ha sido mi experiencia. Y otro, perdón, solo ya termine con eso. Sí, dale. El otro elemento, o sea, lo interesante, Rosa María, de todo tu comentario, tu experiencia, ¿verdad? De verdad, para mí es un gusto poder escucharlo, porque también igual, ¿verdad? Lo relacionamos con lo que hacemos nosotros desde aquí. Y es bonito ver cómo las cosas, cómo se identifican, se relacionan, se parecen, aunque sean diferentes. Por ejemplo, nosotros aquí también hablamos de una pedagogía de significación como algo permanente, pero yo creo que esa pedagogía de significación en el proceso de sistematización justamente encuentra algo como para profundizar aún más. Nosotros significamos todos los días, pero a lo mejor de una manera relativamente superficial. Pero a través de la sistematización podemos profundizar. Con tus palabras, vos dijiste darle sentido. Eso es la pedagogía de la significación también. Bueno, yo quería decir, bueno, eso que Germán mencionaba como, nosotros le hemos llamado pues informes de proceso, pero yo le encajé un apodo. Para mí, cómo lo sentí cuando me tocaba hacerlos, era una mini sistematización. Y de verdad ustedes me están dando la razón porque de verdad esa parte de personal, nosotros, como decimos aquí también, soy porque somos. O sea, cuando yo reflejo en mi informe de proceso mi vivencia, estoy hablando de los otros, de lo que compartí, de lo que disfrutamos juntos, de lo que nos conflictuó la vida a todos. Entonces, creo que siempre hay en mí, en lo que yo digo, en lo que yo expreso, un poco de cada quien.
No Mire, sé. Rosa María, tal vez como para cierre, diría yo, porque es increíble, Sí. ya llevamos más de una hora. Es Sí, increíble, pero bonito. De Rosa María, para concluir este espacio de Agüerita, como mensaje para estudiantes, para participantes más bien, de este curso, de este diplomado que nosotros vamos a tener a partir de El abril, 20 de abril. del 20 de abril, ¿algún mensaje tuyo para gente que está participando en un diplomado de participación? De sistematización. ¿Qué dije yo? Participación. No, de sistematización, perdón. Experiencia. Que si uno cree que uno es sujeto de conocimiento y que todos los demás son sujetos de conocimiento y que uno no tiene la respuesta, no significa que no sepa algo, que no digo que hay que botar los conocimientos a la basura, no, pero que cada situación implica respuesta en situación contextual, pues es importante sistematizar. Que el sistema educativo y el sistema actual no quiere que pensemos. Es más, hay un refrán que dice, el que piensa pierde, y que es importante pensar lo que pasa. Y requiere tiempo y requiere hábito, y la sistematización o sistematizar es una responsabilidad para mí, no es un método, no es una propuesta metodológica, es una apuesta, personal que ojalá se vaya volviendo colectiva, de entender una responsabilidad social, ética, con los procesos en los que yo trabajo o incido. Entonces, yo por eso necesito sistematizar. Entonces, no es porque me pagan para hacerme un informe. Si me pagan mejor, o es importante tratar de lograr construir. Decía Paulo Freire, es un deber ético trabajar por la reivindicación de las condiciones de los educadores. Eso hay que hacerlo. Pero no es que entonces no lo hago porque no me pagan. O sea, por ejemplo, llevar un diario de campo, o sea, no es trascender la mirada instrumental del registro. Es aprender a contemplar con avidez lo que pasa, porque en lo que pasa desprevenidamente yo voy a encontrar respuestas más adelante cuando yo vuelva a lo que pasó, habiendo pasado el tiempo, habiendo pasado la emoción, y me va a dar voy a poder hacer una significación distinta o diferente, voy a poder tejer significaciones. Entonces yo digo, Oscar Jara maneja mucho. Me encanta la canción de Silvio Rodríguez, Debes amar, la arcilla que está en tus manos, solo el amor convierte el milagro en barro. Es como del amor, del cuerpo, el compromiso, es muy importante. No es una tarea, no es por un punto, no es por un sueldo, no es por una calificación, porque eso es instrumental, es porque mi convicción de lo que soy, lo que puedo ser, hacer y aportar en el mundo requiere ese ejercicio. Yo creo que algo así. Excelente, mil gracias por ese bonito mensaje también para quienes van a participar en eso y para nosotros también, que somos también participantes del diplomado. Rosa María, fue un gusto enorme de poder escucharte y de verdad muy interesante. Muchas gracias.